Well, good. Good to see you. I've titled this message, The Gift of Grace We Have Been Given. Le he puesto por título a este mensaje, el don de la gracia que se nos ha dado. What a wonderful Sunday we had last week, wasn't it? Qué domingo tan más hermoso tuvimos la semana pasada. ¿Se acuerdan, hermanos? Where we spent some extra time just thanking God for the great things that He has Donde done. nada más pasamos tiempo especial y dedicado solamente a darle las gracias a quien se merece todo, nuestro Señor. So what I wanted to do this week before I start my Christmas messages Así es de que lo que quiero hacer, dice el pastor, esta semana, antes de empezar mis mensajes de Navidad, is it's kind of a transition from Thanksgiving to Christmas. es como una transición de ese mensaje que se nos dio de gratitud. Ahora lo que vamos a empezar, que es la celebración del nacimiento de Jesucristo, de la Navidad. As we thank God Mientras le damos las gracias seriamente a nuestro Dios for the gift of grace. por el regalo. Fíjese, hermano, qué extraordinario, el regalo de la gracia, Which is our Lord and Savior Jesus Christ. que es la gracia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo mismo. And what a gift that is, isn't Y it? qué regalo tan más extraordinario nuestro Señor Jesucristo es, ¿verdad, hermanos? And in a few weeks, we're going to celebrate that birth Y luego that gave us the Amén. ability to be saved. Amén, y dice through el grace. pastor, y en unas cuantas semanas vamos a estar celebrando el nacimiento de esa persona que nos dio la salvación, que vino a la tierra a entregar su vida por nosotros. Oh, what a gift it is, a gift of life. Qué regalo tan más enorme, no tiene precio, el regalo de vida, de la salvación. A gift of eternal life. Ese regalo de que por la salvación a través de Cristo que vamos a tener, que tenemos vida eterna. The gift of grace gives us the gift of freedom. Porque ese regalo de la gracia, por la gracia, ¿verdad? Eso es lo que nos da la libertad, hermanos. We won't be in bondage to sin when we accept this gift. Porque no vamos a estar atados, esclavizados ya al pecado cuando aceptamos este gran regalo de la gracia. It's a gift of peace. Este es un regalo de paz. That will come from the gift who is the Prince of Peace. Y que viene este regalo a través de ¿qué, hermanos? Del príncipe de paz. See, God corrected, Almighty corrected what we had destroyed, which is the holiness of God within man. Dios de esta forma nos dio la oportunidad, corrigió la caída tan grande, el pecado, para que nosotros pudiéramos tener salvación. But when sin entered the world Pero cuando el through Adam and Eve, entró al mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva, it destroyed that image within us. destruyó entonces esa perfecta imagen que se tenía del hombre. Sin destroyed the beauty of His creation in us. Porque el pecado destruyó la hermosura que Dios había creado en nosotros. Holiness Y la santidad was corrupted de Dios fue ahí, corrupta, se within corrompió us, right? Within us. con nosotros, ¿verdad? Because when al sin pecado. entered, there was a separation now. Porque cuando entró Between. el pecado, hubo una separación entre el hombre y Dios. Now there was a disruption between God and man. Así es, To eternal life without Him. porque las consecuencias del pecado, ¿verdad? Es que el pecado, no teníamos allí otra forma de tener vida eterna. And that hostility between God and man Y esa hostilidad entonces que empezó entre el hombre y Dios Todopoderoso, we were doomed, estábamos ya destruidos, and death, y en la muerte ya both estábamos. eternal and physical, Y el pecado te destruye físicamente y eternamente, espiritualmente. is now what we have. Y eso es lo que tenemos, ¿verdad? Sin Cristo.
Except Sin embargo, for eternity, para la eternidad there is a gift hay un regalo. of grace. Hay un regalo, el regalo de la gracia. See, grace wasn't needed before, La gracia no se For us. necesitaba antes para el hombre, because when we were created as men, Porque- and as humans, porque cuando fuimos creados como humanos, we were created in the image of God. fuimos creados en la imagen de Dios mismo. We had His beauty. We Ten- had His holiness. Teníamos su santidad, teníamos su belleza, But we destroyed it. pero la destruimos. So God Así es que Dios sent His Son, tuvo que mandar a su hijo, ¿verdad, hermanos? who was basically to save us Que básicamente mandó a su hijo, hermanos, ¿para qué? Para salvarnos. from the corruption that we put ourselves in. Para salvarnos de esa gran corrupción en la que el ser humano se había puesto. Oh, as John 3:16 tells us, Porque en right? Juan 3:16 nos dice, For God so loved the world porque de tal manera amó Dios al mundo, that He sent His Son, que ha dado a su hijo unigénito and He gave us His only Son, y nos dio a su único hijo that whosoever believes in Him para que todo aquel, fíjense qué promesa tan extraordinaria, para que todo aquel que en él crea, with and if we believe in Him, we shall not perish from the corruption that we put ourselves in. porque dice el versículo, la Biblia, porque todo aquel que en él cree no se pierda, y dice el pastor, porque de esa corrupción en la que ya nos habíamos sido parte, Dios mandó aquí al Hijo unigénito. But when Christ Pero en Cristo, comes into us when we believe, cuando nosotros creemos en Cristo y Él viene, God enters us, cuando Dios le invitamos y viene a vivir en nosotros, when you put your faith in Him, cuando usted pone su fe en el Señor, en Dios, en Jesucristo, we have eternal life again with Him. entonces dice, es una promesa, tenemos vida eterna en Él. It's nothing that we do, it's all of Him. No es right? algo que nosotros hagamos, sino es todo porque Él lo hizo. All we got to do is believe. Porque Él lo hizo a toda aquella persona que cree. Notice Romans 8:32, what he says. Ahora dice el pastor, What Paul vayamos says. a Romanos 8:32, lo que nos dice el apóstol Pablo. He who did not spare God, he who did not spare his own son, but gave him up for us all. El que no escatimó ni a su propio Hijo, el Dios Todopoderoso, sino que lo entregó por todos nosotros. And now, because of that, Y por tal motivo, if we put our trust in Him, He will not only just give us Himself, but He will graciously give us all things. pero todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Como dice aquí, sino que no escatimó y nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? All the things that we lost at the fall, Todas las cosas, esa relación que se perdió cuando entró el pecado en el hombre, dice el pastor, you can have it all back. ahora todo lo podemos tener de regreso, hermanos. Qué Be- extraordinario. Be in right standing with God. Estar ahí con Dios mismo en una relación perfecta, No more condemnation, porque ya no hay condenación, but salvation. sino salvación, Right? ¿verdad? Oh, sin destroyed us with the consequences of sin, which was death, but God restored us. Porque la With the paga free del gift. pecado es la muerte, hermanos, pero Dios nos restauró a través de su Hijo Jesucristo y nos dio vida eterna. With a free. And a gift is a gift, right? Y un regalo es algo que se da, un regalo, You don't have ¿verdad? to pay for a gift. Usted no tiene que pagar por un regalo. It's amazing how God puts it in Scripture, because He not only says that our Lord is a gift to us, but a free gift.
Es una cosa tan hermosa como Dios lo explica en la Biblia, porque nos está diciendo es un regalo que se te da a ti, no, y es completamente gratis. Ponga atención ahora. Romans 6:23. En Romanos 6:23. This is what sin did, and then notice what God does. For the wages of sin is death, Porque la paga del pecado es muerte, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ay, qué hermoso. That little child is going to be born. Ese niño, ¿verdad? Que vamos a celebrar, que van a nacer muy pronto, vamos a Who was not celebrar. born from another man, but his father was God himself, and he himself was God in the flesh. Que no nació de otro hombre, sino que proviene del Espíritu Santo de Dios mismo. Wow. Notice what Isaiah, this is not something new. Isaiah in the Old Testament prophesied. Y esto no es algo nuevo, dice el pastor, sino que el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, él profetizó sobre esto. Notice what he says. Fíjese lo que dice Isaiah. en Isaías 9:6. For unto us a child is born, Porque un niño nos es nacido, and to us a son is given. hijo nos es dado. You know what that prophecy says? ¿Sabe usted lo que el significado de esta parte nada más? That a child who is born, that's his humanity, Que un niño que ha nacido, que iba a nacer aquí como en la humanidad, and the son who is given to us, y ese niño, ese hijo que se nos ha dado a todos nosotros, that free gift esa dádiva de Dios que nos las ha dado, of holiness in Christ Jesus, de santidad a través de Cristo Jesús, dies for our sins. y muere, después va a morir por nuestros pecados, He takes our place, y Él toma el lugar que nosotros merecemos, because the wages of sin is upon us who were sinners. porque la paga del pecado en nosotros, la paga del pecado que es la muerte, Then he dies for us, y Él muere por nosotros, and when we put our faith in him, we are saved. y cuando from nosotros that. ponemos nuestra fe en Él, entonces de esa manera somos salvos. Wow. Jesus, who we're going to celebrate. Jesús, quien vamos a celebrarlo, celebrar su nacimiento. Not the child, No el niño, but the God-man, pero Jesus el Christ. Dios mismo a través de Jesucristo, siendo Dios mismo, Right? ¿verdad? And what Isaiah says, Y lo que aquí el profeta Isaías está Notice. diciendo, ponga atención, the government shall be upon his shoulders. y dice, y el principado estará sobre su hombro. The government. What government? El gobierno, ¿qué gobierno? The government of all things. El gobierno de todas las cosas. Government means that he makes the decisions. El gobierno significa que él tomará las decisiones. He establishes the laws and the rules. Él establece, Él es el que establecerá las leyes y las reglas. And not only does he establish them, he enforces them. No nada más que Él las establece, pero Él también las regula. And he also guides it, regulates. Y también Él las All of us. guía, regula todo esto. The actions and behaviors of individuals. Él se fija en el comportamiento, en todo lo que uno hace. Oh, the Son is given and the government is upon him. El Hijo nos es dado, dice aquí en Isaías, y el principado sobre su hombro. The good thing about that La cosa más buena de todo is esto he's the one that will guide you and hold you as a child of God so that you can do the things of God. Él es el que nos va a guiar, hermanos, nos va a guiar para que nosotros podamos hacer como hijo de Dios, para que nosotros podamos hacer las cosas agradables ante los ojos de Dios.
And his name, Y su nombre, Isaiah tells us. y nos dice aquí Isaías, ¿cuál será su nombre? Here he tells us, it doesn't say his name Jesus, but notice what he says. Aquí nos This is what dice- he will be Aquí called. nos dice en Isaías que se llamará Jesús, pero fíjese cómo dice que se le dará su nombre. Wonderful. Admirable, Counselor. consejero. Oh, that's somebody who's running things, Fíjate. but in righteousness. right? Imagínese nada más qué cosa tan admirable, consejero. Why? Because he's mighty God. ¿Y por qué? Porque Él es Dios, Dios Padre eterno, Dios fuerte. And listen with this next one. Y luego ponga atención aquí en lo siguiente que dice, Jesus Jesús is everlasting Father. es un Padre eterno. How does that work? Fíjese nada más cómo eso funciona, ¿verdad? Padre eterno Jesús. Oh, yes. Jesus came as a human, as the Son. Porque, of God. porque Jesús vino aquí a la tierra como un ser humano, pero era Dios. But Jesus Pero Jesús was God. era Dios mismo que In the vino aquí a la flesh. tierra en la flesh, en de carne y hueso, According to John 1:14. de acuerdo a lo que dice Juan 1:14. But here, Pero aquí Isaiah says Isaías está diciéndonos that he is wonderful, right? que Él es admirable, ¿verdad? Oh, you know what that describes, right? ¿Sabe usted lo que eso describe, verdad, hermanos? Admirable. This God that controls Y everything está diciendo que Dios es quien controla todas las cosas. is not a dictator, No es un dictador. although he could be Po- and po- is, in a podría sense. ser, pero no es un Dios dictador, But he's a wonderful pero es admirable. governor. Es un admirable consejero. And wonderful describes somebody that is extremely good. Y él, cuando dicen esta persona es admirable, está describiendo a alguien que es sumamente buena, Extremely excellent. extremadamente excelente. Delightful. Alguien que cae bien, que se deleita uno en tener una relación con esa persona. And when somebody is wonderful like Y Jesus, cuando alguien es así admirable como Jesús, he has qualities tiene entonces cualidades, in all his actions cualidades en todo lo que él hace, en todas sus corresponds acciones. with who he is. Y esas cualidades admirables que nos muestra quién verdaderamente Él es. So whatever he does with us Así es de que sea lo que sea que Él hace con nosotros, is out of pure love, porque lo hace todo por amor, verdadero amor puro, kindness, por su gran amabilidad, con amabilidad, and from his omniscience, he knows everything. y por su omnipotencia, que Él sabe todas las cosas. His joy, Es gozo, everything he is, he gives to us. porque And he governs us. todo lo que Él es, imagínense nada más, todo lo que Él es, nos los da a nosotros para que lo disfrutemos, lo conozcamos, God does not govern us through Christ Jesus in law. porque Dios no, say that. God does not govern us through law. Porque Él no nos gobierna, Dios Todopoderoso, a través de la ley, But now, pero ahora through Christ Jesus, he governs us through grace. a través fíjese qué interesante, no nos gobierna Dios a través de la ley, pero nos gobierna a través de la gracia de Jesucristo mismo, He is counselor. porque Él es un consejero. Oh, what does a counselor do? ¿Qué es lo que hace un consejero? When you go and you need help, you go to someone who knows things, right? Cuando usted va y busca ayuda, tiene que ir con alguien, un consejero, ¿verdad? You go to a counselor. Va usted a un consejero, But he is wonderful counselor. pero Él es un consejero admirable. Ooh, did you hear that? Wonderful counselor. ¿Escucharon ustedes eso? Lo que es Jesús es un Everything. consejero admirable, Everything, every voice you hear from God is wonderful porque and is right and is perfect.
porque es perfecto, es un consejero perfecto, admirable, y todas las cosas que Él nos dice son perfectas. Because He's mighty God. He's God Himself, and He's the Prince of Peace. Porque es Dios fuerte, dice aquí la palabra de Dios, un Padre eterno, y además el príncipe de paz. The wonderful Counselor Un gran consejero, admirable consejero. has been given to us. Y esto es lo que se nos ha dado a nosotros. It's a free gift. Este es el don, la dádiva de Dios que se le dio al ser humano, hermanos. Qué cosa tan extraordinaria. We put ourselves in sin at the fall, humanity. Y nosotros nos hemos puesto en el pecado como seres humanos. But He said, no, I'm going to come down myself and be a sacrifice for them. Pero Él dijo, no, yo voy a venir, estar entre ellos y ser un sacrificio vivo para que ellos se salven. And I will take their sins upon myself, Y yo tomaré todos mis pecados, los tomaré sobre mí. and then take the punishment that sin deserves. Y también recibiré el castigo que merece el pecado. But not His own, Pero no porque Él haya hecho nada malo, yours and mine. sino el castigo que merece el pecado de usted y el mío. And He was on the cross Y hasta que lo pagó en la cruz. and took all the punishment and Sí. the wrath of God. Y se llevó toda la ira que merece, el castigo que merece el pecado. Él se lo llevó nuestro Señor Todopoderoso en la cruz. That sin deserves, all the wrath that sin Todo deserves. lo que merece el pecado, todo nuestro Señor Went to him. Jesucristo fue directamente a Él, y Él pagó por nosotros por el pecado que merecía la muerte. But God, Pero Dios, listen to this. fíjese nada más, escuche In our esto. scripture this morning, La escritura de esta mañana and que read. leímos, y dice así en Efesios 2, 1 y 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. oh, when we were dead in our sins and trespasses. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. And not only were you dead, you were dead spiritually, you didn't alive physically, but kind of dead. Usted estaba antes, ¿verdad?, en vida físicamente, pero dice el pastor, espiritualmente, ¿verdad?, estábamos muertos en pecado. We were like the dawn of the dead. Estábamos, ¿verdad?, como el dawn, como ya en la You know oscuridad. that show, Dawn of the Dead? Ustedes saben de ese yo no Or sé, movie? yo no sé nada de It's, esa it's about película. the zombies. Pero dice que es una película que yo no la conozco, pero el pastor dice que es una película que habla de los zombies. This is what I ¿Sí heard. saben lo que son This zombies? is what I heard. I hermanos? didn't read the show, the movie. Dice el pastor, es lo que yo he oído, yo no vi la película. No, I did see it. Don't judge me. Pero sí la vio, que diga la verdad, ¿verdad, hermanos? Que diga la verdad, ay Dios. Pero But sí la this vio. show was about people that were dead but still walking, Oh, right? dice el pastor que este programa o esta película era acerca de personas que estaban ya muertas, pero que todavía seguían caminando, ¿verdad? And it says, you were dead in your trespasses in which you once walked. Porque diciendo aquí, dice, porque antes estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. In the way the world is, Y la forma en que el mundo es ahorita, corrupted by sin, el mundo es y ha sido siempre corrupto por medio del pecado, and following the prince of the power of the air, which is Satan himself. y siguiendo a la corriente del mundo conforme al príncipe de las potestades del aire, que es, dice el pastor, Satanás mismo. And that's the spirit that now works in those who are unbelievers. Y ese es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Now, it may not be the total ugliness of it, but his deception is so subtle. Exacto. La decepción que trae, ¿verdad?, el enemigo, Satanás, es increíble, es enorme. Y por eso aquí dice esto.
Don't look at me like that. It's just what it says. Dice el pastor, no me vean Just así telling porque you. aquí es exactamente lo que está diciendo el versículo. Right? Verse 3. Versículo 3. Among whom we also once lived. We used to do that before Christian. Entre los Qué cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, dice el pastor. Antes vivíamos así, antes de ser I remember reading that and thinking, no, that's a typo. ser hijos de desobediencia. And this is what it is. Let me try to explain. Déjeme pensar, esto es lo que yo pienso. God is holy. Dios es santo He created us in His image, holy. y Él nos creó en su imagen de Él mismo, entonces era una imagen santa. We corrupted that image at the fall with sin. Y nosotros, esa imagen de Dios santo fue corrompida con el pecado en la caída, cuando So- se pecó. Now, men had the corruption of sin. Ahora el hombre Right. tiene la corrupción en él del pecado. So, holiness Así es que la santidad y corrupción, cannot stay together. la santidad y corrupción no pueden unirse. And because He loved us so Y much, porque Él nos ha amado, Dios Todopoderoso nos ama tanto, I'll make a way for holiness and corruption que dijo, voy a encontrar una forma, una manera que la corrupción y la santidad, or for corruption o para que la corrupción, to disappear so that those who were corrupted can return to holiness. para que aquellos que son corruptos, que exista algo, pensó Dios, ¿verdad? Para que puedan ser santos. And how did they do that? ¿Y cómo es que Él hizo eso, hermanos? The one who put on a body representing us, Aquel que se puso un cuerpo como el de nosotros a body of flesh, y nos vino y nos representó con un cuerpo como el de nosotros, and then died for our el que sins, murió por todos nosotros, giving us that opportunity. porque Él al morir por nosotros nos dio esa oportunidad, But not just an opportunity, because God's in control of everything. porque right? no es una oportunidad, porque Dios está en control de todas las cosas, But that the sinner pero el pecador can now come in a right relationship with God through faith in Christ Jesus. Porque ahora el pecador puede venir a una relación perfecta con Dios Todopoderoso a través de nuestro Señor Jesucristo. Because we were by nature, when sin entered, corrupt. Porque por naturaleza ya cuando entró el pecado en el ser humano, ahí ya fuimos corrompidos. Children of wrath. Fuimos entonces hijos de la ira, del pecado, de la desobediencia que el hombre hizo. Because sin Porque el pecado came into humans, entró en el humano. and when sin entered humans, they became sinners. Porque cuando el pecado entra en el ser humano, entonces se convierten en ¿qué? Pecadores. And the punishment of sin would have been upon them all. Y ¿cuál es la paga del pecado? En todo el que peca es que Right. la muerte. But this, and notice, I Pero- love the most beautiful words in the entire Bible. Dice el pastor, y ahora viene, fíjese qué hermoso este versículo, ¿verdad? Que viene, dice el pastor, las palabras más preciosas en toda la Biblia. Pero Dios. Pero Dios. Beautiful words. Qué But lindo. God. Que- But God means that everything in the before, now, but God means it can be disappeared. Entonces, aquí donde dice, pero Dios, dice el pastor, o sea que todo aquello, ¿verdad? Que estaba corrupto, el pecado, todo, pero Dios, ¿qué 'Cause es he lo did que it. hizo? He did it by sending his son.
porque hizo esto por medio de mandar aquí a su Hijo. And listen to this. Escuche esto nada But más. God, Pero Dios, being rich in mercy, ay Dios, pero Dios que es rico en misericordia, because the great love in which He loved por us, su gran amor con que nos amó, even when we were dead in our trespasses, aún estando nosotros muertos en pecado, He has made us alive Nos- together nos, through Christ. nos dio vida juntamente con Cristo, By grace you have been saved. porque por gracia usted y yo hemos sido Uy. salvos. Oh, my Lord, have mercy. Oh, I don't know if you... Qué bárbaro, qué hermoso. Listen to this. Verse 6. Versículo 6, escuche esto. Oh, let me go there, sorry. And He raised us up. Listen to Y this. quiere el pastor que escuchemos bien esto. Y juntamente con Él nos resucitó. And seated us with Him. Dice, juntamente con Él nos resucitó. We're now united with Him Ahora estamos unidos con Él. in the heavenly places in Christ Jesus. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. See, you're not only saved when you die, you're saved right now, seated with Him spiritually. Y You're así es de with que Him, no nada más united. usted va a ser salvo, usted es salvo ya, y aún cuando usted muera, ¿verdad? Aquí dice, y estarán en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué promesa tan extraordinaria. Uy. And then, Y luego, entonces, y entonces, verse 7, versículo 7 viene. because of that, so that De esta forma, lo que leímos en el 6, en el 7 dice, para mostrar in the coming ages, He's going to show His immeasurable riches of His grace and kindness towards us in Christ Jesus. Y luego dice aquí en el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Those who come, woo, yes. Those who come to Jesus Todo el que viene a Jesús, will, when they die, cuando muere, will receive them and see the immeasurable riches of His grace. lo recibirá Dios y podrá ver las abundantes riquezas de su gracia en la bondad de Cristo Jesús, In its totality. en su totalidad. Right now we just see it partially. Porque ahorita nada más podemos verla parcialmente. That we're saved, right? Sabemos, ¿verdad?, que somos But salvos. if you're His, Pero si usted le pertenece a through Él, faith, si usted le pertenece a Él, usted When you- es de Cristo por medio de la fe. when you leave these mortal bodies, Cuando nos vayamos de estos cuerpos mortales, you'll see that immeasurable grace. usted va a poder ver esa inmensurable fe y gracia de Dios. The immeasurable riches. Y podrá usted ver entonces las abundantes riquezas, como Ok. dice en el versículo, de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Of that Wow. beautiful act that He did for us in dying for our sins. Imagínense qué versículo tan más extraordinario. Podemos ver las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. That's a bit much. Necesito asentar. Se va a desmayar el pastor con estos versículos. Okay. Verse 8 and 9. It just gets better. Church, listen to me. Listen to the Lord. Dice el pastor, quiere que pongamos mucha atención en estos versículos 8 y 9 porque es de la palabra de Dios, o sea, Dios nos está hablando a The nosotros. title was The Gift of Grace That We Have Been Given, right? Porque el título que le di al sermón de hoy es el don de la gracia que se nos ha dado. For El by don de la gracia. grace, for by grace you have been saved through faith.
o que por gracia hemos sido salvos a través de la fe. It's not of your own doing. Porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. You know, it says it is a gift. Remember the free gift? ¿Se acuerdan que yo les dije que era un don, un regalo? It is a gift of God. Y que se acuerda que el pastor nos dijo que era gratis, pues It's not- es un don de Dios. It's not a result of your good works. No es un resultado por sus buenas obras que usted haga. It's not a result of you coming to church. No es un resultado de que si usted viene a la iglesia o no atiende la iglesia. It's not a result of you praying and thinking about God when you're in trouble. No es un resultado de que si usted se pone a orar cuando usted esté en problemas, It's a result Sin- of His grace towards us that make us do all those. sino que es un resultado de que no por obras para que nadie se gloríe, sino que esto es un don divino de Dios a través de su gracia. The government on His shoulders means that He is completely sovereign. Y aquí donde estaba diciendo en Isaías, ¿verdad? Que dice que un niño se nos han dado el principado sobre su hombro, y dice el pastor que eso habla de la soberanía de Dios, que Dios es un Dios soberano. As verse 9 says, it's not a result of works. Como aquí en el versículo 9 nos está diciendo, no, esto no es, el ser salvos no es por obras. And so many Christians Y muchos cristianos try to live that way. tratan de vivir de esta forma, pensando que es por las obras buenas que usted haga. And if you do that, Y si usted vive así, you will struggle all your life. siempre va a estar batallando con su vida de usted. Siempre va a estar batallando, no es por obras, What you do, pero sí, don't worry about doing things for God. Just start worrying, just start loving Him, and the no, things no will se come. preocupe por estar tan enfocados en hacer cosas buenas para Dios, dice el pastor, sino enfóquese en amar a Dios, en Yes. querer a Dios, en conocer a Dios, a Jesucristo, y las obras se Now- van a salir por ellas mismas. My favorite verse out of this whole section, Mi versículo favorito de toda esta sección verse 10. es el versículo 10. We are His workmanship, is what it means. Porque Right? somos hechura suya. You know what that means? ¿Sabe lo que quiere decir aquí que somos hechura Oh, suya? that was too important not to look up dissect the word. Entonces es muy importante como para yo no haber estudiado más profundamente esta palabra. You've heard it, you've seen the Mona Lisa? ¿Ustedes han visto la Mona Lisa? Lo que es la Mona Lisa, esa pintura. Right? What's it ¿Verdad? called? When you look at it, it's a masterpiece. ¿Qué es lo que se le llama a estas obras de arte, verdad? Es una obra de arte perfecta. When we get saved, Entonces, cuando nosotros somos salvos, we are the work of His work, and we became masterpieces. nos convertimos en una obra maestra de nuestro Creador en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados. The Bible says you've been born again, right? Porque la Biblia nos enseña que uno nace de nuevo, ¿verdad? What that means is you've been recreated. Lo que quiere decir entonces es que usted ha sido creado de nuevo. Not in the flesh, but recreated spiritually. No en la carne, pero ha sido recreado espiritualmente hablando. And when you've been recreated, Y cuando usted ha sido recreado, you are His masterpiece. entonces usted se convierte en esa pieza maestra, You- esa obra You maestra take care of a masterpiece, don't you? de Dios Dust it Todopoderoso. off. Y usted, si tiene una obra maestra en su casa, You una clean it, pieza you de protect arte it. así, dice el pastor, la va a estar limpiando, sacudiendo, teniéndola ahí muy You make sure bonita. nobody messes it up. Y usted quiere estar seguro que nadie viene y le hace daño, Because it's a masterpiece. porque es una pieza es una obra maestra. You in this world, Usted en este mundo, as a Christian, como cristiano, are His masterpiece. es usted la obra maestra de Dios Todopoderoso.
And you are protected by him. Y usted está protegido. Fíjese qué hermosura. Protegido porque es su obra maestra. Protegido por él, Dios Todopoderoso. It says you, for you are his workmanship created. Notice that. Fíjese, porque somos hechura suya, dice aquí en el versículo 10. You're created brand new Creado nuevo, una In nueva Christ- persona in Christ Jesus. en Cristo Jesús. for what? ¿Para qué? ¿Para qué nos hace To do the good works. esa nueva persona? Para que hagamos buenas obras. And those good works, Y esas buenas obras it comes from which God prepared beforehand. y esas buenas obras es lo que le agrada a Dios. Y Dios preparó de antemano. I love that God is sovereign. Me encanta que Dios es soberano, dice el pastor, He's in control. porque Él está en control de todo. He made me a masterpiece. Él me hizo a mí una obra perfecta, una obra maestra. Christian, he made you a masterpiece. Cristian lo hizo a usted una obra maestra. And he's got your life planned out Y Él tiene ya un plan perfecto para la vida de usted. that you should walk in that work. Y usted debe entonces simplemente, ¿verdad?, caminar con el Señor, caminar en ese patrón que Él ya tiene para la vida de usted. Ooh, some good stuff, no? Son cosas muy buenas las que estamos estudiando, ¿verdad, hermanos? The Bible, La Biblia, if you read it and really want to know God, it will give you all the answers you need. la Biblia, si usted verdaderamente quiere conocer de Dios, la Biblia le va a dar todo el conocimiento, las instrucciones de quién es ese Dios extraordinario que nos ama tanto, hermanos. Jumping to Ephesians 2:16. Ahora vamos a 17. Efesios, dice el Go ahead and pastor, read it. Efesios 2, 16, 17, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ah, miren qué hermoso. Dice, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. And Mediante verse la 17. cruz. And verse 18. Versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Woo-wee. ¿Qué tal? Oh, Lord have mercy. Ay, qué bonito. Oh, you remember when Jesus came, Acuérdese entonces, dice el pastor, he was God in the flesh. que Jesús vino aquí a la tierra, hermanos. As Acuérdese, it says, y era Dios mismo de carne y hueso He como is the Word. nosotros. Jesus was the Word who became flesh and dwelt among us. Y dice en Juan 1:14, y aquel verbo que fue hecho carne, refiriéndose a Jesús, y habitó entre nosotros, Oh, the gift of God. y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y dice el pastor, y todo esto es una dádiva de Dios, lo que Él nos dio. Ooh, that's some good stuff. Qué cosa tan más maravillosa, So- lleno de